Continuamos con Amaneciencia. Recuerden ingresar a www.canalclick.tv para que ustedes puedan vernos online desde cualquier lugar del mundo. Si se van de vacaciones, si se van de paseíto, no tienen excusa para perderse Amaneciencia. Seguimos disfrutando de nuestra sala y de nuestro invitado. Hoy hablando de programación neurolingüística, una herramienta que nos puede ayudar no solamente para nosotros como individuos, sino también en diferentes relaciones. Para eso nos acompaña el doctor Gabriel Pineda. Doc, seguimos hablando del tema, es muy interesante. Estábamos hablando, Hernancito, de las organizaciones, ¿no? Sí. De pronto de los ambientes laborales que uno dice, este ambiente laboral es pesado, yo no me siento cómoda, yo siento que me están hostigando, yo siento que hay presión, yo siento que a mi jefe le caigo mal. Llega un asesor, un consultor y le ayuda a uno a poder mejorar desde su interior, porque es que cada uno está aportando a ese ambiente, entonces uno no debería decir y uno dárselas de la víctima, que usualmente pasa. Lo que decía el doctor es que cada uno es un mundo y desde ese mundo y desde esa perspectiva podemos seguramente ver mejor las cosas del otro. Pues esto obviamente es pluralismo, pero además se llama PNL. También nos contaba el doctor sobre algo muy interesante y es que las personas están acostumbradas o las personas estamos acostumbradas a categorizar a las demás personas y decirles, oiga, usted come mucho, usted no sé qué, usted está muy gordo, usted está muy flaco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso se puede convertir en una cosa positiva si se maneja dentro de la programación neurolingüística. Cuéntenos cómo es eso, doctor. Bueno, decimos que como comunicación la PNL lo que propone es, primero, generar conciencia de cómo se dirige uno a sí mismo. O sea, uno siempre tiene una voz interna que le está diciendo que es a veces muy crítica, porque digamos es una cosa que se va acumulando a través de los años. Pero entonces, si uno empieza a decir, como decíamos con el caso de adelgazar, hay que empezar a generar proposiciones positivas. Si yo quiero adelgazar, yo no puedo decir yo no quiero estar gordo, porque el cerebro, uno de los principios es que en el lenguaje uno sí puede negar, pero el cerebro no entiende la palabra no. Un ejemplo claro es decir, ustedes traten de no imaginarse un elefante rosado con bombas amarillas volando por los cielos. Entonces, ya me lo acabo de imaginar tengo. todo, mejor dicho. El El mío elefante está está aquí divino. volando sobre el set del estudio, claro. El mío lleva cartera Gucci. Es complicadísimo y fíjese que nos han enseñado es más acercarnos a lo que no queremos ser. Con la PNL la visión es acercarse al objetivo que se quiere lograr. Doc, pero hagamos una pausa. ¿Y por qué pasa eso? Entonces uno es, por ejemplo, estamos aquí, entonces vamos a salir al aire y es, no me voy a equivocar, no me voy a equivocar, no me voy a equivocar. Y uno es, hola, bienvenidos. Y se trabó. Pero de una. Porque el ¿Qué es lo enfoque que es pasa? hacia el error. Entonces la PNL lo que propone es dedíquele 10% al problema y el 90% a la solución. Sí. Que uno dice, sí, voy a trabajar el problema, pero uno solamente ve el problema, se enfoca en el problema, que es cuando uno está aprendiendo a manejar igual. Sí. Que le dicen, pues que esto es dificilísimo, son 20 instrucciones al tiempo, mientras Sí. uno las vuelve inconscientes, automáticas, es muy complicado. Y se le dicen, cuidado con el hueco. Tenga, para el hueco me fui. Para el hueco, porque la mente se enfoca en el problema. Entonces acá lo que generamos es, enfóquese, identifique el problema, en qué quiere mejorar, póngalo propositivamente y empecemos a ver qué estrategias está haciendo buenas para poderlas copiar hacia allá. Hablando de propositivamente, ¿cómo sería esa frase que dijo Sabina? No me voy a equivocar, no me voy a equivocar, no me voy a equivocar, no me voy a equivocar. ¿Cómo sería esa frase en programación neurolingüística, por Entonces, ejemplo? yo le propondría a Sabina que me dijera, o sea, propositivamente, ¿cómo la trabajarías? O sea, en vez de trabajar enfocarse en el error, uno le diría, enfócate en lo que quieres hacer bien. Entonces voy a leer bien, voy a ser muy natural y simple, voy a Doc, enfocarme a hagamos un ejemplo clarísimo, que de pronto a todos les ha pasado, que de pronto se han tirado un trampolín y uno entonces dice, listo, me voy a montar. Pero hay algo, uno no puede, o sea, tú corres y llegas a la punta y te devuelves y entre más pasa el tiempo y más lo piensas, menos va a llegar ese momento en que te tiras y resulta uno devolviéndose por las escaleras. ¿Ahí qué está pasando con la mente? Ahí estás enfocado en el miedo de lo que te puede pasar frente al resultado de votar. Entonces uno estás enfocado en un resultado negativo seguramente. podría enfocarse en ese momento en la satisfacción de cuando entra el agua, Disfrútelo, exacto. del salto. O disfrute de la sensación de vacío mientras va a caer al agua. Muy chévere. Sí, muy Uno distinto. se bloquea. Claro. Mira, fíjate que el miedo es el bloqueador número 1 de nuestra sociedad. Y es el mayor motivador para que consumamos un montón de cosas. El miedo te bloquea, el miedo siempre te va a poner trampas para no avanzar. Miedo a cualquier cosa.
Uno, digamos, yo siempre he dicho que somos muy analfabetas emocionalmente, que es otra de Uy, las cosas sí, que va absolutamente connotados de acá, que se trabaja mucho en inteligencia emocional y es muy relacionado. Pero nosotros, ¿por qué somos tan analfabetos? Primero, porque no sabemos distinguir nuestras emociones. Y segundo, porque nos han dicho que ser emocionalmente externo es malo. No siempre dicen no llore en público, no se ría mucho. Los hombres no lloran. Los No hombres muestre temor, no Entonces muestre somos muy inseguridad. analfabetas y muchas veces no sabemos que si es miedo, si es ansiedad. Entonces confundimos demasiadas emociones. Si uno empieza a clarificar eso, pues va a saber cuál es el objetivo que quiere lograr. ¿Usted sabe qué es ansiedad y qué es miedo? ¿Tiene claro en su vida usted, Hernancito? Pues a veces uno no sabe la diferencia. Sí, cuando siento miedo sí lo tengo muy claro, pero el tema de la ansiedad, Ansiedad a veces, como- uno dice exacto. tengo ansiedad cuando está comiendo de más, uno a veces dice tengo ansiedad cuando pues está como que quiere hacer algo y no sabe qué, pero determinar ese tipo de cosas a veces es complicado. ¿Qué le parece si determinamos esas emociones? Porque a veces, doctor, en lo poco que he leído, yo siento que somos nuestro mayor obstáculo nosotros mismos. Nuestro cerebro, nuestro inconsciente es el mayor obstáculo para poder estar profesionalmente como queremos, para tener la pareja que anhelamos, para realmente disfrutar de la vida. Sí. Bueno, uno podría, como en palabras simples, porque siempre son términos complejos, si uno lo pone en una línea del tiempo, ¿cierto? Presente, pasado y futuro. Los miedos casi siempre están más hacia atrás. O sea, es una generalización. Asociados al pasado. Asociados Ah, al sí, pasado. Es señor. una generalización que uno hace sobre algo malo que le pasó y de pronto lo amplifica. Y ahora con su todo va a ser estrategia. igual. Sí, entonces una fobia es que algo le pasó malo con un insecto y ahora cualquier insecto es Sí. un peligro potencial o el miedo a las alturas que uno desarrolla. Pero todo eso se va aprendiendo, el miedo se aprende. El miedo se aprende. Digamos, hacia el futuro, la ansiedad está más relacionada con el futuro. O sea, ¿qué voy a hacer sin? Siempre es como adelantándose a lo que va a hacer. O sea, o estoy acá y muy poco acá. Lo que uno le enseña a la gente es que el presente es el resultado de todo lo que ha hecho hasta este momento. El futuro todavía no existe. Su futuro será el resultado de todo lo que haga desde este punto hasta allá. Por eso la PNL no se centra tanto en el pasado, porque es decir, yo necesito saber en este momento cuál es su problemática, su necesidad de mejorar algo. Ahí es donde está el no concentrarse en el por qué, sino en el cómo. En el cómo. Y en la PNL otra cuestión fundamental es que generamos siempre respuestas sobre lo que yo puedo hacer en este momento para generar cambios. O sea, no lo que he hecho hasta acá, porque lo que he hecho hasta acá es un resultado. Digamos, uno aprende de sus experiencias, porque en la PNL no hablamos de fracaso, hablamos de resultado. Que el resultado se acercó al objetivo o no se acercó. Súper. Pero no hablamos de fracaso porque el fracaso sí que lo Sí. elimina a uno y lo bloquea Y lo totalmente. condena más. Te condena. No hay que personalizar tanto. Entonces uno también les enseña a manejar varios niveles a las personas. Vamos, la gente que personaliza mucho su trabajo se enferma mucho más fácil, ¿no? ¿Cómo es personalizar mucho el trabajo? Personalizar, hagamos los problemas. O sea, me salió mal, entonces yo soy malo. Soy malo para este trabajo. Ah, O me emborraché el viernes y uno le dice, usted es un alcohólico. Es muy diferente decirle a uno, usted es un alcohólico, tomó mucho trago el viernes. Una cuestión afecta a la personalidad y otra cuestión está hablando sobre un hecho específico. ok. Entonces uno tiene que empezar a desmenuzar para no darse tan duro, eso le enseño no mucho a la gente, empezar a que la generalización no, uno generaliza, ¿no? Entonces, una mala relación, todos los hombres son malos. Sí. O porque siempre mis relaciones son iguales, porque siempre consigo, porque se enfoca en ese tipo de personas, es lo que uno le tiene que explicar. O sea, nada es azaroso, casi todo es causal. Si uno se enfoca en buscar un tipo de relación, esa es la que va a encontrar. Y no es azaroso que siempre repita las mismas respuestas. Decía Einstein, si usted quiere cambiar las cosas, no siga haciendo. Hágalas diferente. Eso, hágalas Ay, diferentes. sí, yo he estado con esa frase las últimas semanas y que me encanta y es, si quiero resultados diferentes, tengo que hacer las cosas, diferentes. Sí. Es una muy bonita frase, pero además viene mucho al caso porque es que uno normalmente tiene unos patrones de conducta que se vuelven como de diario y esos patrones de conducta, sí, obviamente, como dice el doctor, del pasado acá no le han Traído resultados, positivos. pues lo que hay que hacer es cambiar. No, ¿y no le ha pasado, Hernacito y doctor, que hay situaciones, algo tan bobo y tan sencillo, que uno compra siempre lo mismo? Piensen en ropa.
uno compra exactamente siempre lo mismo. Entonces le encantan los saquitos, entonces tiene 40 saquitos, pero de todos los colores, todas las gamas. Entonces, un ejemplo tan sencillo que realmente nos hace llevar a pensar, bueno, si eso pasa con una elección de comprar ropa, ¿qué estará pasando en el tema laboral? ¿Qué estará pasando en el tema de relaciones afectivas? Y mucho más. Doctor, algo que me pareció bien interesante y que me gustaría que pudiéramos hacer con un ejemplo para que le quedara muy claro a nuestros televidentes, es cómo puedo romper esos esquemas. Algo que puede sucederle mucho a las personas, ya sea en el colegio, en la universidad o en el tema laboral, es una presentación en público. Eso a todos en algún momento nos toca por una exposición, por X o Y razón, tendríamos que hacer una presentación en público. Resulta que infortunadamente la primera presentación que tuve no la preparé bien o la tenía que hacer otra persona y me tocó a mí a quemarropa, ir y hacerla. Me salió mal, todo el mundo me criticó, fue la peor experiencia que tuve en la vida. De ahí en adelante no pude volver a hacerlo bien y tengo hoy una presentación. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles pueden ser esas herramientas? Bueno, ahí lo que uno siempre recomienda es primero identificar qué es lo que no lo deja uno avanzar. O sea, dentro de esa estrategia uno le pondría a la persona a plantearse cómo está construyendo ese resultado que no le permite hablar en público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces nosotros trabajamos con una cuestión que se llama submodalidades, que para hacerlo así como rápido, es decir, si uno es visual, las submodalidades que trabaja es que el visual es el que habla rápido, pone las cosas acá al frente, visualiza. Yo soy visual. Ahora las muy cosas. visual, Sabinita. Yo hablo muy rápido. Sí. ¿Y cuáles son las submodalidades que uno utiliza? Entonces, o que ve las cosas con bastante, digámoslo, haciendo como una metáfora con la televisión. Entonces ve las cosas claras, en un marco completo, se integra, está asociado a la situación. Entonces uno empieza a trabajar con esa persona, descubriendo qué submodalidades de representación tiene y empezándolas a modificar. Entonces, si hay algo que lo asusta, si él ve el público y de pronto ve oscuro eso, uno le dice, empiece a aclarar. Entonces, ahí es donde de pronto interviene un poquito eso que ustedes llaman magia, ¿no? Uno dice, sí, la PNL se basó mucho, vamos, en un hipnoterapeuta muy famoso que es Milton Erickson, siendo que la hipnosis no es nada de eso que uno cree que es, sino que el inconsciente lo maneja uno. Uno casi todo el tiempo va en automático. Si uno se da cuenta, como tú dices, compra los mismos sacos, si uno le dice, ¿cómo hizo para llegar hasta acá? Uno no se acuerda del camino que recorrió, sabe que llegó y estaba pensando en 25.000 cosas. La cuestión es, ¿cómo me centro yo en esos procesos y los hago visibles para mí para poder actuar sobre ellos? Porque las cosas están ahí, los recursos están ahí, la cuestión es explotarlos, definírselos al cliente para que pueda fabricar una situación que pueda ser colaboradora con su objetivo. Doctor, ya hablamos del presente, o sea, de que hay que estar en el presente para poder solucionar ese tipo de situaciones, de problemas, de inconvenientes y de miedos. ¿Qué pasa con el pasado? ¿Lo utilizamos en la programación neurolingüística? ¿No lo utilizamos? ¿Sencillamente pasamos por él sin novedad? No. ¿O si esculcamos allá en el pasado para saber qué está pasando? No esculcamos, pero sí hay técnicas que me hacen a mí cambiar la historia personal. Vamos, si hay algo que me mortificó a mí, yo puedo, a través de unas técnicas de regresión, ubicar qué fue lo que pasó ahí. Y por lo general uno tiene, esas generalizaciones son cuando uno era mucho menos maduro mentalmente. Entonces lo que uno hace es hacer que ese cliente se devuelva, pero con los recursos del presente. Y empieza a recorrer esa historia de nuevo. Y eso hace pues que eso quede solucionado, pero sin importarnos tanto el por qué, ni escudriñar como en otras terapias como el psicoanálisis. Fíjense que en estas terapias lo que uno quiere es que el paciente genere recursos prontamente. Tampoco es magia de hacer así, pues, como muchas veces lo venden, porque cada paciente es un mundo. O sea, que uno podría decir, esto se hace en 3 sesiones o en una. A veces sí se necesita una pequeña sesión, porque necesita uno mucha observación, saber y conocer mucho al paciente. Entonces, lo que uno necesita es generar esos procesos para que realmente uno avance, no se detenga en lo que, porque es que el pasado ya fue. Sí, se enfrasca uno. Y uno es como, no sé si vieron esa película Buñuel cuando está cargando el perro andaluz, que sale un sacerdote cargando unos ciervos moribundos sobre él era súper surrealista, ¿no? Sobre un piano. Yo más o menos le pongo que eso es lo que uno hace con el pasado, está cargando un montón de cosas pesadas, muertas, que ya casi no le van a presuponer ninguna ganancia. Y no es cuestión de que decir, no, el pasado no existe, no, pero usted va a hacer aquí en adelante lo que logre. Y con el futuro pasa Además lo mismo, pasa una ¿no? cosa con el pasado en particular, y es que pues cuando uno lo ve desde la perspectiva de la adultez, por ejemplo, los problemas de la niñez ya no son nada. Entonces,
pues no valdría la pena devolverse, pues por lo que dice el doctor. Y si eventualmente uno se devuelve, lo que va a tener en cuenta es que pues ya esos problemas no tienen ninguna importancia. Decía un amigo mío que si usted tiene un problema, lo lleve hacia el futuro, que piense en 5 años y eso va a ser un problema para usted. Si no va a ser, pues yo creo que la solución es mucho más fácil y mucho más evidente a la percepción. Así es. Doctor, entonces, íbamos en la parte de la persona tiene un mal recuerdo de todos los momentos en los que se ha presentado en público. Entonces, dice usted, plasme lo que es lo que le está pasando. Entonces, digamos, voy a hacer el ejemplo. Entonces, no, es que me paro y bueno, la primera vez era que no estaba preparada, pero ya estoy preparada. Ya tengo todas las herramientas, leí, aprendí, bien. O sea, confío en el conocimiento que tengo, que ya es una ganancia. Pero está el bloqueo mental, que es el miedo a estos que me están viendo. Ya entonces decía, aclare los tengo claro, pero entonces estoy viendo que me están viendo, me van a juzgar y Peor. si me equivoco, entonces, ¿sí me entiendes? Claro. Empieza ese temor. No, pero uno trabaja, digamos, es todo un ejercicio donde uno empieza a variar esas submodalidades, es decir, bueno, si a usted le provoca el miedo, digamos, un ejemplo es ver las personas acá, entonces uno empieza a decir, aléjelas. Aléjelas. Empieza a aléjelas. Acuérdense que el cerebro es una herramienta súper especial y no distingue entre la realidad y lo que no es realidad. Si yo les digo, fantasía. tomen un limón en sus manos, muérdanlo, a ver qué sienten, el cerebro cómo responde. Sí. Ahí mismo segrega uno. Inmediatamente uno segrega, No, la pues salivación se algo activa. algo Y tan el sencillo. limón no existe. Entonces Sí. lo mismo hay que aprovechar. Si uno genera todos esos procesos malos, ¿por qué no voy a generar procesos buenos con esa Buenos. misma herramienta, con ese Ajá. cerebro que me pueda a mí lanzar? Y yo sé que eso es un proceso. Nadie nace, a uno le meten mucho miedo durante toda su vida, que no hable en público, no alce la mano, no pregunte, y uno va creando eso. O sea, yo creo que los mayores problemas y las mayores dificultades que tiene la gente es hacer una presentación en público. Sí. Y eso se pierde es generando procesos, enfrentando el miedo, Doc, y de repente usted... y de pronto descubriendo que ese miedo lo puedes convertir en motivación. O sea, también sería muy plano que no sintieras nada antes de hacer una presentación. Entonces uno dice, ese miedito o esas mariposas son una motivación de que Son importantes. Sí, es mi motor. Entonces cambiar un poco ese marco de referencia y quitarle esos nombres y dejar de sesgar, eso es miedo. No, de pronto yo puedo convertir esa sensación en algo que me motive. Esa misma sensación, convertirlo en algo que sea positivo y no que me bloquee. Doc, y con respecto a lo del pasado, entonces yo diría, estando de pie frente a la gente, diría, listo, ok, me he equivocado 2, 3 veces, me han salido mal, pero hoy puedo yo hacer la diferencia y demostrarme que de aquí en adelante mis presentaciones pueden ser exitosas. Exactamente. Sí, Tú estaría creas ese bien. a partir del presente y lo puedes hacer para ti. O sea, tu cerebro no va a distinguir que lo hagas en público o lo hagas individualmente. Ajá. Excelente. Uy, mucho por aprender. Mucho por aprender. Entonces, mire, como tenemos tantas cosas que aprender todavía sobre PNL, yo los invito a que veamos una de nuestras secciones que se llama Cultura Ambiental y ya regresamos para aprender mucho más. Cuando la pila ya ha pasado su gestión post-consumo, al tener contacto con el agua o al tener contacto con humedad o con calor, genera gases tóxicos por los mismos componentes que tiene, entre otros el mercurio, por ejemplo. Entonces esto es lo que hace que se contamine el medio ambiente. Pilas con el Ambiente es un programa que lanza la ANDI en Bogotá, respaldados por la Ley 1297 del Ministerio de Medio Ambiente, que coincide con un trabajo de tesis de grado de cuatro estudiantes de la Universidad de los Andes que Maloca decidió apoyar y que decidió gestionar en nuestro sector Ciudad Salitre. Inicialmente se hizo toda una investigación de lo que mundialmente se hace con el tema de las pilas. Posteriormente se montó un programa comunitario. Ciudad Salitre está conformada por 60 conjuntos y es un cuadrante. Entonces es muy fácil hacer la divulgación a través de los periódicos locales y de los medios de comunicación del sector. Invitamos a la comunidad a que recogiera las pilas, manejábamos inicialmente un recipiente en las porterías, después se traían acá, hoy en día ya las traen acá, ya no estamos haciendo el paso por las porterías y la ANDI nos suministró el contenedor para que podamos almacenarlas acá.
Eventualmente, cuando el contenedor llega a un 80%, nos comunicamos con la ANDI y ellos vienen a recoger las pilas. Nosotros iniciamos con un solo contenedor aquí en Maloca, pero en este momento en Ciudad Salitre tenemos varios, en varios puntos, ya son como 4, e incluso también apoyan los colegios. Estas pilas están siendo almacenadas debidamente, donde no tienen contacto ni con humedad ni con calor. Esto lo hace también la ANDI, pero su uso, su destino final es para rellenos de Colombia. Hasta el momento hemos entregado 550 kilogramos de peso en pilas, porque Ciudad Salitre es una población que tiene más o menos 60.000 habitantes, más toda la población que circula, que es lo que nosotros llamamos población flotante. Lo que les podemos aconsejar a todos es que recojan sus pilas, busquen el contenedor más cercano para que las depositen y por favor, de ahí en adelante, pilas recargables. Esto es más que todo como ese compromiso que tenemos todos de cuidar nuestro planeta, de evitar que estas pilas sean mal eliminadas y que de pronto tengan contacto con agua. Una sola pila alcanza a generar mucha contaminación en el agua, en la tierra, en el medio ambiente. Yo creo que el compromiso es ambiental, es cuidar y dar un poco de nosotros para que todo el planeta funcione mejor y funcione bien.